12 lecciones increíbles del estoicismo para una vida transformadora y nunca rendirte. Miguel, un mecánico de 45 años, se encontraba en su taller, rodeado de herramientas que simbolizaban años de entrega y esfuerzo. Desde niño, había aprendido de su madre, una mujer de manos callosas, que el trabajo constante era la única vía hacia un futuro mejor. Pero hoy, con el eco del despido resonando en su mente, se sentía como un barco a la deriva en aguas turbulentas. Su jefe, un hombre que nunca valoró su dedicación, había tomado la decisión de prescindir de él sin mirar atrás. La frustración se mezclaba con la incertidumbre, apretando su pecho como un yugo. Mientras la luz del sol se desvanecía detrás de las casas del barrio de León, Miguel se sentaba en un banquillo, su mente funcionando a 1000 por hora. Pensaba en Emiliano, su hijo, un talentoso artista que soñaba con dejar huella en el mundo a través de su pintura. Pero el mercado, indiferente y frío, parecía ignorar el brillo de su creatividad. La lucha de Emiliano se reflejaba en la angustia de Miguel. El miedo de que su hijo nunca fuera escuchado lo torturaba. Y si no podía sostener sus sueños, y si sus sacrificios habían sido en vano, este dilema lo consumía. La inseguridad amenazaba con devorarlo, dejando un rastro de desánimo en su corazón. Había cultivado el valor de levantarse después de cada caída, pero ahora se encontraba cuestionando todo: su valor como padre, como proveedor, como hombre. La idea de perder su identidad en esta nueva nada lo mantenía despierto las noches. Su respiración se tornaba irregular, mientras intentaba concentrarse en la idea de regresar a su trabajo. Pero, ¿quién lo querría con el que había fracasado? En medio de esta tormenta, una aparición inesperada llegó en forma de Don Tío, un viejo conocido de su madre, quien, con su sabiduría estoica, parecía un faro en medio de la oscuridad. «Afronta las adversidades con serenidad, Miguel», le decía con firmeza en su voz. Pero esas palabras se sentían lejanas. El eco de la aceptación no resonaba dentro de él. ¿Cómo podría aceptar su nueva realidad cuando su corazón se debatía entre la desesperación y la determinación? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Miguel sintió que un abismo se abría a su alrededor, la duda pesando como plomo sobre sus hombros. La noche avanzaba y con cada instante la incertidumbre iba creciendo, convirtiéndose en una bestia que amenazaba con devorarlo. Se encontró hojeando viejas fotos familiares, buscando consuelo. Pero en lugar de paz, halló un sobre escondido que cambiaría todo. El contenido revelaba secretos que nunca imaginó, y las decisiones que había tomado hasta ahora comenzaron a pesarlo aún más. ¿Aceptaría ese legado o se atrevería a reescribir su historia y la de Emiliano? Mientras las tensiones crecían y la angustia alcanzaba su pico, Miguel se dio cuenta de que el estoicismo no era solo una alternativa, era una necesidad. ¿Pero podría realmente aplicarlo? ¿Podría enfrentar la adversidad y guiar a su hijo hacia un futuro lleno de esperanza cuando el suyo parecía tan sombrío? Las respuestas se desvanecían en la niebla de sus pensamientos, dejando un mar de incertidumbre que azotaba su alma. La historia apenas comenzaba, y el desafío que lo esperaba prometía ser monumental. El día amaneció con un cielo empañado, como si el universo compartiera el peso que Miguel llevaba en su interior. Se levantó sin entusiasmo, las imágenes del sobre hallado en la noche anterior flotando en su mente. La revelación de secretos del pasado lo invadía de desasosiego. ¿Qué decisiones le habían llevado a esa encrucijada? Mientras su mano se cerraba en un puño, pensó en la necesidad de tomar el control de su historia. Ya no podía permitirse ser espectador, debía convertirse en protagonista de su vida. Caminó hacia el taller, cada paso resonando con determinación un poco más firme. La llave de la cerradura giró con un clic y la puerta se abrió. El olor a metal, gasolina y aceite lo envolvió, ofreciéndole una sensación de pertenencia.
Miguel comenzó a trabajar en un viejo motor que había llegado hace unas semanas. La mecánica le permitía desconectarse de sus pensamientos inquietos, poniendo su mente en un ámbito que le resultaba familiar y cómodo. Pero cada giro de su destornillador era también un recordatorio de que su situación laboral ya no que estaba garantizada. Mientras desarmaba el motor, pieza por pieza, su mente comenzaba a florecer con ideas. La perspectiva de reinventarse surgía entre los engranajes oxidados y las piezas desgastadas. Empezó a contemplar la posibilidad de abrir un negocio propio, algo que siempre había deseado, pero que había quedado relegado por la rutina diaria. La idea de capitalizar sus habilidades como mecánico con la creación de un taller propio le permitió visualizar un camino con luz al final del túnel. ¿Por qué no hacerlo ahora? Después de todo, el estoicismo le enseñaba que la adversidad podía ser la semilla de nuevas oportunidades. Decidido a no dejar que el miedo lo paralizara, Miguel utilizó la primera lección estoica que había aprendido recientemente: la acción deliberada. Sacó una hoja de papel y comenzó a escribir. Paso 1. Investigar el mercado. Escribía. Paso 2. Hablar con Emiliano sobre sus ideas de arte para ver si podemos combinar fuerzas. La idea de involucrar a su hijo en el proceso le dio un nuevo aliento. Crecía en su interior una ligadura entre sus sueños y los de Emiliano. Desde esa noche, los secretos que había encontrado no solo tenían el poder de despojarlo de su pasado, sino también de cimentar un nuevo futuro. Miguel se preguntó cómo podría hacer que su hijo dejara de ver la pintura como un sueño inalcanzable. Por años lo había presionado para que tuviera un trabajo seguro, pero en su propio desasosiego había olvidado fomentar su talento. Quizás sea el momento de que ambos seamos valientes, pensó. Se imaginó a ellos trabajando juntos, combinando mecánica con arte, para crear un taller que no solo reparara vehículos, sino que también funcionara como un espacio creativo. La idea de un taller que reflejara su legado familiar revitalizaba su espíritu. Los días pasaron y la idea floreció en su mente, alineándose con su deseo de redescubrir a su hijo y a sí mismo. Había un desafío monumental por delante, y sabía que debía hablar con Emiliano pronto. Sin embargo, la autoexigencia y el miedo al fracaso empezaron a asomarse de nuevo. El día que finalmente se sentó frente a su hijo, el entrelazamiento de emociones lo abrumó. Emiliano lo miró con curiosidad. La duda brillaba en los ojos del joven artista, y Miguel sintió los efectos de toda una vida de decisiones erradas pesando sobre su mente. «Es hora de que le ofrezcamos al mundo lo que somos», le dijo Miguel, casi en un susurro, preguntándose si la incertidumbre sería reemplazada por esperanza, o si por el contrario, ambos se verían arrastrados hacia una nueva ola de desasosiego. Cuando la conversación concluyó, y la propuesta de unirse en un nuevo inicio se hizo carne, Miguel sintió que el peso se disipaba un poco. Pero no todo era tan simple. Emiliano tenía dudas, y su propio viaje apenas comenzaba. Mientras abandonaba la mesa, Miguel supo que debía enfrentarse a otra realidad que nadie había mencionado. Había un secreto que aún estaba por descubrir, y su vida, siempre vista a través de la lente del miedo, había comenzado a tomar forma dentro de una nueva narrativa. ¿Qué tan lejos llegarían juntos para desmantelar su legado y construir uno a partir de sus propias visiones? La incertidumbre de su respuesta lo llenaba de inquietud, pero también de determinación. El momento de la verdad estaba al caer, y el futuro ansiaba ser moldeado por sus propias manos. Miguel se despertó una mañana con el corazón palpitante de emoción y temor al mismo tiempo. La incertidumbre que había sentido durante días había evolucionado, convirtiéndose en una mezcla de ansiedad y expectativa. Con cada amanecer, la idea del taller y la colaboración con Emiliano lo impulsaba hacia un futuro incierto pero deseado. La revelación del potencial familiar lo mantenía al borde de un descubrimiento personal. Se sentó a la mesa con una nueva hoja de papel en blanco, listo para trazar el plan de su vida. Corrió su lápiz sobre el papel, anotando ideas y estrategias. La primera línea decía: construir una base sólida. No sabía a ciencia cierta qué aspectos tendría este nuevo proyecto, pero entendía que debía empezar por sus cimientos. Miguel sabía ahora que era necesario establecer metas concretas, no solo en el trabajo, sino en su relación con Emiliano. La búsqueda de un camino a seguir lo llevó a conectarse con lo que era esencial: ser padre, ser mentor,
ser creador. Las primeras semanas transcurrieron entre sueños e ilusiones. Se sumergió en libros sobre negocios, estrategias de mercado y consejos para emprendedores. Cada página lo llevó a repensar sus habilidades y a abrir su mente a una nueva realidad en la que ya no sería un mecánico anónimo, sino el fundador de un espacio en el que el arte y la técnica se fusionarían. Las lecturas le brindaron mayor claridad. Sin embargo, a medida que se sentía más preparado, también aumentaba su inquietud ante la posibilidad de decepcionarse. Decidió que debía hablar nuevamente con Emiliano. Este diálogo sería fundamental. Sin embargo, el temor a la reacción de su hijo lo inmovilizaba. Entonces, recurrió a su herramienta más poderosa, la acción deliberada. Estoicismo en mano, finalmente se atrevió a dar el paso. Convocó a Emiliano a dar un paseo por el barrio. El ambiente, aunque cotidiano, estaba impregnado de un aire de posibles futuros. Mientras caminaban, Miguel comenzó a hablar. Emiliano, quiero que imagines cómo sería nuestro taller. Un lugar donde tú puedas exponer tu arte y yo pueda reparar vehículos. No sería solo un espacio de trabajo, sería una comunidad creativa, uniendo mecánica y pintura. ¿Qué piensas? La mirada de Emiliano se nubló con incertidumbre. ¿Y si no funciona, papá? ¿Y si fracasamos? Las palabras, aunque cargadas de miedo, los definían. Miguel sintió el peso de la pregunta. La presión de la realidad y de su propia historia se cernía sobre él como una sombra. Sin embargo, respiró hondo y respondió: el fracaso no es el enemigo, es una experiencia, aprendemos y crecemos. Lo que tenemos que hacer es intentarlo. Al final, lo que importa es que estemos juntos en esto. La luz en los ojos de Emiliano comenzó a brillar. Miguel notó que aún existía un hilo de esperanza que conectaba su propia visión con el futuro creativo que parecían compartir. Era el primer paso en un viaje que había comenzado años atrás, pero que ahora se sentía tangible y lleno de posibilidades. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, una nueva versión de su propio miedo comenzaba a tomar forma. ¿Y si su mayor obstáculo no eran las dudas de Emiliano, sino su propia falta de confianza en sí mismo? Esa pregunta comenzó a circular en su mente, desmantelando su creciente determinación y dejando lugar a viejos fantasmas. De regreso a casa, Miguel sintió un nudo en el estómago. La idea del taller seguía viva, pero ahora se mezclaba con la angustia. ¿Estaba preparado para afrontar el reto real de ser no solo un padre, sino también un socio y un creador? La decisión los abrazó, mostrando su verdadero rostro. Ya no podían volver atrás. La noche estaba en calma, pero en su interior una tormenta se desataba. Un nuevo secreto inesperado comenzaba a surgir. La lucha interna por la autoaceptación y el reconocimiento de sus propias capacidades. ¿Podría Miguel asumir el rol que estaba deseando para sí y para su hijo? Hasta que la verdad no sea totalmente revelada, cada paso se sentirá como un precipicio. La incertidumbre lo envolvía, al tiempo que le recordaba que la perseverancia era crucial. El momento de la verdad se aproximaba, y la revelación de su nuevo yo aún estaba por llegar, llevándolo hacia un destino que, hasta ese momento, solo había podido imaginar. Los días transcurrieron y la idea del taller se convirtió en un mantra diario. Miguel acordó no solo hablar sobre el proyecto, sino también actuar. Se propuso dividir su tiempo entre los libros y la práctica. Comenzó a dedicarse a la creación de un espacio físico. Se levantaba antes del amanecer, no solo para meditar, sino también para pensar en cómo transformar su garage en un emocionante taller de arte mecánico. Cada mañana, sin falta, dedicaba tiempo a planificar, a soñar en grande y visualizar el ambiente que quería que existiera. Mientras organizaba herramientas y materiales, se vio en la necesidad de evaluar su relación con Emiliano. ¿Cómo involucrar a su hijo en el proceso de creación sin abrumarlo? Así que un domingo decidió hacer una encuesta informal. Reunió bocetos de lo que podría ser el taller y les preguntó a compañeros, amigos y por supuesto a Emiliano qué pensaban. Cada opinión que recibía lo hacía más consciente de sus propios temores y también de las expectativas de su hijo. ¿Realmente sabía Miguel lo que Emiliano deseaba de él como padre y compañero? La respuesta a esa pregunta lo llevó a un descubrimiento más profundo. La comunicación era clave. Ese descubrimiento le reveló que aunque podía diseñar el espacio físico, debía trabajar en su comunicación emocional. La falta de diálogo abierto había creado un vacío en su relación. Se planteó que si quería que Emiliano confiara en el proyecto, necesitaba ofrecerle un espacio donde también pudiera expresar sus miedos y sueños.
Con ese enfoque renovado, Miguel se sentó una tarde junto a Emiliano con un álbum de fotos que había recopilado de sus propias experiencias de la infancia, proyectos en los que había participado y del significado que la mecánica y el arte habían tenido en su vida. Esa conversación, si bien era difícil, se sentó sobre el sustrato de su deseo de conectar y ser más que solo padre e hijo. Quería ser un socio creativo. Emiliano, quiero que esta sea una herramienta para nosotros, un sitio donde pueda reflejar tu arte y mis habilidades, dijo Miguel, observando la reacción de su hijo. Vio cómo la incertidumbre en sus ojos comenzaba a apagarse, sustituida por un brillo de curiosidad. Esa fue su primera victoria emocional. Sin embargo, otra inseguridad se manifestaba en Miguel. Cada improvisación en esa interacción le generaba tanta inseguridad por la autoestima de su hijo como por su propia imagen como padre. Recordaba que el camino estaba lleno de incertidumbre. ¿Podía ser coherente con su propia vida artística y al mismo tiempo ser un mecánico competente? ¿O tendría que sucumbir a la idea de que no podría dominar ambas facetas? Las paredes del garaje, proyectadas para albergar tanto arte como técnica, se convirtieron en un símbolo de esta lucha interna. Con cada paso hacia adelante, Miguel se preguntaba si el mundo los aceptaría, si su idea de un taller único en su tipo podría ser vista como una locura o como una innovación. Pero ese debate mental lo motivó a cuidarse de su propia voz interna, incluso en momentos de duda. Comenzó a plasmar en un diario sus pensamientos y reflexiones, un nuevo hábito que se volvió esencial en su búsqueda de autoafirmación. Era un diálogo sincero consigo mismo, donde podía confrontar sus debilidades y celebrar sus pequeñas victorias. Sin embargo, a medida que se acercaba el momento de lanzar oficialmente la idea, una sombra comenzó a planear sobre él nuevamente. Un viejo colega con quien había trabajado, conocido por ser extremadamente crítico, se enteró del proyecto y lo envolvió en un aura de juicio. Miguel se sentía dividido entre el entusiasmo de su propia visión y el temor que ese juicio podía provocar. Esa opinión externa empezó a consumir su confianza y convertirse en una nueva fuente de autocrítica. La construcción del taller no solo era física, sino también un verdadero laberinto emocional. Cada decisión que tomaba estaba impregnada de la ansiedad de la evaluación externa. ¿Sería suficiente para mostrar a Emiliano que, a pesar de los obstáculos, había un camino claro hacia adelante? En esa lucha constante, el nudo en su estómago se transformó en un recordatorio latente. Miguel entendió que el verdadero desafío no era solo erigir paredes o espacios, sino también construir un puente con su hijo basado en confianza mutua. La revelación de que el camino hacia esa confianza pasaba por su propia autoaceptación se volvió su nueva prioridad. En esas noches introspectivas, mientras el ruido del mundo se apagaba, Miguel se daba cuenta de que el taller podría ser el escenario perfecto para equivocarse, aprender y crear, no solo de experiencias externas, sino también de la conexión que empezaba a forjar con Emiliano. Sin embargo, en una de sus noches de escritura, una noticia inesperada lo sacudió. Su viejo colega, el crítico, lo llamó para hablar sobre su proyecto. La incertidumbre se apoderó de él. Sabía que esa conversación podría cambiar el rumbo de su viaje. ¿Podría Miguel enfrentar la confrontación y salir fortalecido? ¿O esa crítica podría destruir la confianza que había comenzado a construir con su hijo? La respuesta a esta pregunta podría definir no solo el futuro del taller, sino también la relación con Emiliano de manera que jamás había imaginado. Miguel se detuvo a contemplar el garaje en medio de la noche. Las sombras jugaban en las paredes mientras sus pensamientos se agitaban como hojas al viento. La llamada de su viejo colega, resonaba en su mente, como un eco que se negaba a desvanecerse. Sabía que debía prepararse para un encuentro que podría definir no solo su proyecto, sino su relación con Emiliano. Había trabajado arduamente para construir su confianza. No podía permitir que las palabras de un crítico socavaran todo lo que había logrado. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de preparación. Miguel se sumergió en su diario, llenando páginas con sus reflexiones, temores e incluso aspiraciones. Plasmar sus emociones lo ayudaba a externalizar las dudas voraces que intentaban devorarlo. Quería estar listo no solo para el juicio profesional, sino también para reafirmar su compromiso con Emiliano.
¿Qué le voy a transmitir a mi hijo si fracaso?, se preguntaba cada noche. Decidido, comenzó a reimaginar su enfoque hacia la crítica. En lugar de percibirla como un ataque, Miguel decidió que podría usarla como una herramienta de crecimiento. Empezó a investigar sobre el estoicismo, un concepto que había encontrado en uno de sus libros favoritos. La idea de que el control sobre sus reacciones era su verdadero poder resonó fuertemente en su interior. En un momento de epifanía, comprendió que las opiniones de los demás, aunque valiosas, no debían definir su valor ni el de su proyecto. El día de la reunión llegó. Se sintió como un marinero a punto de zarpar hacia aguas desconocidas. Se sentó frente a su colega, que lo miraba con una expresión que mezclaba escepticismo y curiosidad. Con una respiración profunda, Miguel abrió la conversación repasando el concepto de su taller con la pasión que había cultivado en las semanas anteriores. Habló de la fusión entre el arte y la mecánica, enfocándose en cómo esta idea no solo podría ser un negocio, sino también un espacio de expresión para él y Emiliano. Las palabras fluyeron con claridad, y a medida que hablaba, sintió que comenzaba a despojarse del peso de la expectativa ajena. Su viejo colega, conocido por su agudeza, se mostró inicialmente reticente, pero al escuchar la convicción en la voz de Miguel, sus cejas comenzaron a relajarse. La conversación se transformó en un intercambio creativo. En lugar de enfocarse en lo que estaba mal, discutieron sobre posibles mejoras, y el crítico se convirtió en un mentor inesperado. Cuando finalmente terminó la reunión, una sensación de alivio y triunfo se apoderó de Miguel. Había enfrentado el miedo y en el proceso transformado una conversación potencialmente destructiva en una oportunidad de crecimiento. En el silencio de su garaje, donde empezaba a gestarse el futuro, se sintió invadido por un renovado sentido de confianza. Al llegar a casa, expresó Emiliano cómo había ido la charla. No solo recibí crítica, también asesoría. Me siento listo para avanzar, le dijo mirando a su hijo a los ojos. En sus rostros, Miguel vio un vínculo fortalecido, una conexión donde ambos compartían no solo sueños, sino también el deseo de crecer juntos. Sin embargo, a medida que Miguel continuaba su jornada, nuevas preguntas comenzaron a surgir en su mente. ¿Podría realmente equilibrar la confianza externa con la interna? ¿Y si el mundo del arte y la mecánica no era lo que las personas esperaban? Las viejas dudas volvían a asomarse, cual sombras en la penumbra del camino. La noche estaba cargada de posibilidades y desafíos. Con cada paso que daba, Miguel sabía que no solo estaba evolucionando como creador, sino también como padre. A lo lejos, el garaje se alzaba como un faro de esperanza y un escenario de incertidumbres. Se asomaban nuevos retos, de los cuales aún no tenía idea. Mientras buscaba respuestas a estas preguntas, el sonido de un mensaje entrante en su móvil le llamó la atención. Era una invitación inesperada a presentar su proyecto en una plataforma importante. Esa oportunidad podría elevar su idea no solo hacia el reconocimiento, sino a una posible colaboración que cambiaría el rumbo de su taller y su relación con Emiliano. Miguel se detuvo, contemplando esa nueva puerta que se abría, temeroso pero intrigado. ¿Se atrevería a cruzarla? Miguel no pudo evitar sonreír al leer el mensaje. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de emoción y ansiedad. Era un evento al que siempre había aspirado, un espacio donde soñadores y creadores se congregaban, compartiendo sus visiones en un ambiente electrizante. Sin embargo, la presión de estar a la altura de las expectativas comenzaba a cernirse sobre él. A la mañana siguiente se despertó con una determinación renovada. Había decidido que esta presentación no sería solo un paso hacia el reconocimiento, sería su declaración de intenciones, su propósito. Recordó la importancia de la práctica y la preparación que había cultivado en las semanas anteriores. No podía dejar que el miedo lo frenara esta vez. Se sentó en su escritorio y comenzó un plan metódico. Miguel organizó su contenido de forma que no solo explicara su taller, sino que contara una historia, su historia. Quería que los asistentes entendieran la profundidad de su compromiso, no solo con el arte, sino también con el vínculo que había creado con Emiliano. Mientras ajustaba sus notas, se dio cuenta de que cada punto que tocaba en su presentación era también un reflejo de sus aprendizajes estoicos.
Las librerías de su mente comenzaron a organizarse. Había pasado de ser un soñador a tomar acción concreta. Este fue su momento de poner a prueba su crecimiento personal. Cada día se sumergía en ensayos frente al espejo, observando su postura y la fuerza de su voz. Se enfrentaba a la vulnerabilidad que siempre había sentido al hablar sobre su proyecto, transformándola en un motor que lo impulsaba. Se dio cuenta de que, en lugar de buscar validación, debía compartir su pasión. Ese foco lo liberaba. Las noches en el garaje se volvieron rituales sagrados. Las paredes, a las que antes les confiaba preguntas temerosas, ahora eran testigos de sus ensayos entusiastas. Emiliano lo acompañaba, interesado, haciendo preguntas que a menudo forzaban a Miguel a profundizar más en los conceptos que había desarrollado. La conexión entre padre e hijo se intensificó, y en medio de su labor, Miguel comprendió que estaba creando un legado en el que Emiliano podría encontrar inspiración y fortaleza. Sin embargo, el día del evento se arrastraba lentamente, y la incertidumbre comenzó a filtrarse nuevamente en sus pensamientos. ¿Y si no conectaba con la audiencia? ¿Qué pasaría si su trabajo no era lo que esperaban? Sonidos de autocrítica emergían, formando un eco persistente. Así, sacó su diario, ese refugio que le había permitido explorar sus dudas. Escribió sobre su miedo y se recordó a sí mismo. La crítica puede ser una puerta, no un muro. La escritura le otorgó claridad. Debía enfrentarlo, no como un enemigo, sino como un maestro. El día del evento finalmente llegó. Miguel observó los rostros que se agolpaban en la sala, cada uno con sus historias y sueños. La adrenalina recorría su cuerpo mientras se preparaba para subir al escenario. Su corazón palpitaba con un ritmo frenético, pero en su interior sentía ese eco de determinación que había cultivado con tanto esmero. Al tomar el micrófono, sintió que las palabras que había ensayado se fusionaban con su verdad más profunda. Comenzó hablando sobre la conexión entre arte y mecánica, sumergiendo al público no solo en su visión, sino en su viaje personal. La energía en la sala cambió, la atención del público era palpable. Suddenly, en un giro inesperado, una figura del público se levantó y comenzó a cuestionar sus argumentos. Miguel sintió que la tensión llenaba el aire, pero en lugar de sucumbir, recordó su epifanía reciente. La crítica podía ser una aliada. Se preparó para dar una respuesta que no solo defendiera su idea, sino que lo llevara a un diálogo productivo. Pero antes de que pudiera responder, esa voz se desvaneció entre murmullos y no pudo evitar preguntarse, ¿era realmente un ataque a su integridad o solo una oportunidad disfrazada? El instante titubeante lo dejó pensando. Se dio cuenta de que lo que aún no había conquistado era la autoaceptación plena y la habilidad de saber navegar por el mar de la incertidumbre con gracia. Mientras este nuevo dilema surgía en su mente, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba, y su camino hacia la autocomprensión se estaba abriendo ante él con posibilidades interminables. Miguel salió del evento con una mezcla de satisfacción y confusión. La conexión que buscaba con la audiencia había sido palpable, pero la interrupción lo había dejado preguntándose sobre su propia voz y autenticidad. Al cerrar la puerta detrás de él, el eco de los murmullos aún resonaba en su mente, como un eco persistente que no le permitía descansar. Nunca antes se había sentido atrapado entre la satisfacción del reconocimiento y la incertidumbre de su valor real. Mientras caminaba hacia su auto, el peso de las expectativas parecía haberse multiplicado. Su mente se debatía entre la idea del éxito y la sombra de la crítica. Esta dualidad lo empujó a buscar un nuevo refugio, una nueva manera de solidificar su identidad personal y profesional. Ya no estaba solo impulsado por la pasión o el deseo de ser escuchado. Ahora necesitaba construir algo más profundo. Llegó a casa y se dirigió directamente al garaje, el lugar donde tantas horas había dedicado a su arte. Se sentó en una esquina, rodeado de herramientas y materiales, y abrió el viejo diario. Las páginas estaban llenas de reflexiones sobre sus miedos y triunfos, pero necesitaba algo más. Quería escribir no solo sobre su viaje personal, sino también sobre sus lecciones como creador. Empezó a listar aquellas enseñanzas, capítulos sobre la experiencia acumulada que podían servir de guía en su búsqueda de autenticidad. La primera lección emergió con claridad.
el valor de la vulnerabilidad como fuente de fortaleza. Miguel se dio cuenta de que su experiencia en el escenario lo había enseñado a aceptar la crítica. A medida que escribía, cada frase se convertía en un ladrillo en la construcción de un nuevo camino. La siguiente lección fue: la crítica es una brújula que apunta al verdadero norte. Comprendió que estas voces externas, cuando se recibían con apertura, podían dirigirlo hacia áreas de mejora y crecimiento personal. Las horas pasaron sin que él se diera cuenta. Creador y crítico se entrelazaban en su mente mientras extendía su lista. La pasión puede ser la chispa, pero la disciplina es la llama que enciende el fuego. Aquí, Miguel sintió una conexión con las enseñanzas de grandes pensadores del pasado que había leído. Se refería a Sócrates y su famosa afirmación sobre conocerse a uno mismo. Se dio cuenta de que había pasado tiempo alejándose de las disciplinas que lo habían formado como artista. Comenzó a escribir sobre cómo reintroducir los hábitos rigurosos que lo habían impulsado a ser él mismo. Aquella noche se llenó de momentum. Miguel terminó escribiendo 12 lecciones que sentía podrían guiarlo no solo a definir su carrera, sino a convertirse en un mentor para Emiliano y otros soñadores que pudieran estar buscando su lugar en el mundo. El ejercicio no solo le otorgó claridad, sino que transformó su experiencia en una forma de poder. Sin embargo, una inquietud seguía presente. ¿Cómo podría compartir estas lecciones de manera que realmente resonaran con el mundo exterior? Esta pregunta persistía en su mente, llevándolo a una nueva revelación. Necesitaría un enfoque diferente, uno que abarque la autenticidad combinada con una estrategia sólida para conectar con los demás. Al concluir su lista, la idea de un taller no solo sobre arte, sino sobre el proceso de crecimiento personal, comenzó a florecer. Miguel se preguntó si podría utilizar sus experiencias y lecciones para ayudar a otros a encontrar su camino. Su corazón palpitaba nuevamente, esta vez con el fervor de un propósito renovado. La noche terminó con la firme resolución de planear ese nuevo taller, pero también con una atmósfera de incertidumbre que lo envolvía. La pregunta seguía presente. ¿Sería realmente capaz de convertir sus lecciones en un impacto significativo y cómo podría encontrar el espacio ideal para ello? Mientras Miguel se preparaba para dormir, una idea audaz surgió en su mente. Tal vez no solo necesitaría un espacio para un taller, podría lanzarse a crear una plataforma que combinara su arte y sus enseñanzas. Pero, ¿dónde comenzaría a materializar este sueño? La esperanza y la ansiedad competían en su interior. Con su mente centrada en la nueva dirección que tomaría, Miguel cerró los ojos, sintiendo que el verdadero viaje hacia su autoaceptación y crecimiento personal estaba a punto de comenzar, aunque el sendero aún no estaba claro. Mientras el silencio envolvía la habitación, una pregunta le rondaba. ¿Qué pasos debía tomar ahora para no rendirse ante sus propios temores y dudas? Miguel despertó con un brillo renovado en los ojos, consciente de que el día anterior había marcado un punto de inflexión. Mientras se preparaba, su mente seguía dándole vueltas a la idea de convertir sus lecciones en un taller real. La vulnerabilidad que había sentido en el evento lo empujaba a un propósito mayor. No solo deseaba compartir su experiencia, sino que anhelaba convertirla en un faro para otros. Desayunó rápidamente, dejando que el café caliente fluyera por su cuerpo como un elixir de motivación. Hacia el final de su taza, decidió que no podía esperar más. Agarró su cuaderno, se sentó en el comedor y comenzó a esbozar cómo estructuraría su taller. ¿Quién sería su público objetivo? ¿Qué temas centrales debería abordar para que realmente resonaran en quienes lo escuchaban? La pregunta sobre el impacto persiste, pero ahora la sentía más como un desafío que como un obstáculo. Primero, realizó una lista de los problemas más comunes que había visto en aquellos que pasaron por sus clases. El miedo al fracaso, la falta de confianza, el deseo de validación externa. Cada uno de estos aspectos le recordaba su propia lucha, y en su mente los convertía en un hilo conductor para sus sesiones. La claridad que emergía de su escritura comenzó a llenarlo de una energía contagiosa. Imaginó cómo podría hacer que cada lección fuera práctica y vivencial. La teoría es buena, pero la experiencia es transformadora, pensó, entregándose a la idea de actividades interactivas. Propuso dinámicas en las que los participantes pudieran confrontar sus miedos o compartir sus historias personales. Miguel se dio cuenta de que uno de los elementos clave para ese taller sería incluir su propio viaje.
¿Por qué no mostrar sus tropiezos? Compartir su propia vulnerabilidad le daría autenticidad. Ese era el tipo de conexión que él mismo había deseado experimentar con su audiencia. Se sintió emocionado ante la posibilidad de crear un ambiente en el que todos pudieran hablar abiertamente de sus dudas y desafíos. Mientras la mañana pasaba, la ansiedad se apegaría a cada pensamiento, recordándole que los caminos hacia los sueños nunca son lineales. Uno de los mayores desafíos era encontrar el espacio. Buscó en línea y en su comunidad, pero se sentía abrumado por la variedad de opciones. ¿Sería mejor un espacio íntimo, propicio para la reflexión, o uno más amplio que pudiera atraer a más personas? Esa dualidad lo agobiaba. Miguel decidió salir de casa para despejar su mente. Caminó por el parque cercano, respirando profundamente el aire fresco. Acciones simples pero efectivas. A medida que observaba a los demás en sus rutinas diarias, percibió una chispa de inspiración en sus interacciones. ¿Cómo él podría ayudar a esas personas anónimas a descubrir su voz, su poder? Esa visión se convirtió en su motor. Con cada paso que daba, sentía su incertidumbre transformándose en determinación. Regresó a casa listo para tomar notas esenciales sobre el espacio ideal. Comenzó a investigar en su computadora y de repente una idea audaz se alojó en su mente. ¿Por qué no aprovechar las plataformas virtuales? En un mundo que se volvía cada vez más digital, podría llegar a más personas, compartir sus lecciones de manera accesible y permitir que la conexión se hiciera también en ese ámbito. Era el comienzo de una nueva era, no solo para él, sino para todos aquellos que se atreverían a aventurarse. Con el sol comenzando a ocultarse en el horizonte, Miguel sentía que la creación de su plataforma estaba lejos de ser un sueño. Era una realidad tangible a la que se estaba acercando lentamente pero con firmeza. Sin embargo, con cada destello de claridad, la pregunta volvía a su mente. ¿Tendría la valentía necesaria para mostrarse completamente, no solo en su arte, sino en su propio viaje? A medida que se sentaba para desarrollar su nueva idea, sabía que estaba a punto de enfrentar una serie de decisiones fundamentales que de verdad pondrían a prueba su capacidad de ser auténtico. El momento de la verdad se aproximaba. Estaba listo para abrir su corazón y su mente a un grupo de desconocidos que, sin duda, se verían reflejados en sus inseguridades. Esa noche, mientras el silencio envolvía su habitación, una inquietud lo mantenía despierto. ¿Podría, de verdad, afrontar todos sus miedos y transformarlos en un catalizador para los demás? La noche se sentó pesada sobre los hombros de Miguel. La pantalla de su computadora iluminaba su rostro mientras navegaba por una maraña de información. Estaba decidido a estructurar su taller de forma que cada lección no solo fuera significativa, sino también memorable. Sabía que el estoicismo podría ser un gran pilar, un camino de sabiduría que resuena en la búsqueda de sentido personal y profesional. Sin embargo, la tarea no era sencilla. Implicaba una profunda reflexión sobre su propio viaje de descubrimiento. Con cada lección que escribía, se cuestionaba si realmente podría aplicar esos principios en su vida. La resiliencia, el desapego, la aceptación de lo que no puede ser cambiado, todos eran temas que le hablaban, pero sus dudas se cernían sobre él como sombras persistentes. Sentía una mezcla de urgencia y desasosiego, como si cada palabra que tecleaba fuera un paso más hacia un precipicio emocional. Miguel cerró los ojos por un momento. Imaginó a una audiencia frente a él, un grupo con almas en busca de guía. ¿Qué pasaría si compartían no solo las lecciones del estoicismo, sino también su viaje al integrar esos conceptos? No se trataba solo de enseñar, era necesario conectarse genuinamente, mostrar cómo había enfrentado momentos críticos a través de esta filosofía. Allí se albergaba una oportunidad de autenticidad, algo que su corazón anhelaba, compartir su vulnerabilidad. Se sumergió nuevamente en su trabajo, su mente funcionaba a 1000 por hora, tejiendo experiencias pasadas con lecciones estoicas. La adversidad es lo que me ha dado claridad y fuego, se decía a sí mismo, y eso era lo que quería transmitir. No se trataba solo de éxitos, sino de las dificultades que lo habían formado. Tras un par de horas, logró convertir su visión en un esquema claro, 12 lecciones, cada una ventana a un nuevo entendimiento emocional.
Al finalizar la estructura, Miguel tuvo que enfrentarse a una verdad incómoda. El verdadero reto no sería presentar su contenido, sino abrirse. ¿Podría permitir que los demás viesen las grietas en su armadura? La autenticidad exige valentía, y esa vulnerabilidad lo expondría a juicios, a comparaciones. Se sintió abrumado por la posibilidad de ser malinterpretado. Sin embargo, por cada duda resurgía una chispa de determinación. Esto no es solo para mí, murmuró para sí mismo, es para aquellos que también luchan. Esa noche, navegando entre los temores y las esperanzas, concibió la idea de incluir historias ajenas en su taller. No solo se trataría de su propia narrativa, sino de las experiencias que los participantes aportarían. Podía imaginar a personas compartiendo su lucha, como un hilo común que los uniera. Se dio cuenta de que su plataforma no sería solo un espacio para la enseñanza, sino un refugio para el diálogo honesto. A medida que la noche se desvanecía en la claridad del amanecer, Miguel miró por la ventana y sintió que su camino se comenzaba a dibujar. Sin embargo, la inquietud no desapareció, por el contrario, intensificó. La decisión de lanzarse a esta nueva aventura era inminente. Tenía que encontrar un lugar adecuado para su taller, un espacio que facilitara no solo la enseñanza, sino también la conexión genuina. Su mente, llena de planes, presentimientos y miedo, se enfrentaba a una cuestión crítica. ¿Podría realmente haber un lugar que acogiera no solo a los futuros participantes, sino toda su vulnerabilidad? Sintiéndose un tanto perdido pero al mismo tiempo motivado, una nueva idea brotó en su mente. Quizás, solo quizás, podría buscar la ayuda de alguien que ya había navegado este camino. Y así, con esa chispa de curiosidad y un leve destello de esperanza, decidió que era hora de salir al mundo, de buscar aliados que comprendieran lo que estaba tratando de lograr. ¿Quién podría ser esa persona que lo guiaría por su propia travesía? Miguel despertó una mañana con una claridad insólita. Los meses de reflexión y trabajo arduo habían dado forma a una idea que ya no era solo un sueño lejano, sino un proyecto en gestación. El taller con Emiliano no solo era un espacio físico, era un símbolo de su renovación personal, una oportunidad para reescribir no solo su historia, sino también la de su hijo. Durante días se había dedicado a formular las lecciones que deseaba compartir, aprendiendo de sus fracasos y triunfos, lo que lo llenaba de un nuevo propósito. Con cada paso hacia la materialización de su taller, la confianza comenzó a florecer en su interior. Miguel se sentía seguro de que su visión de unir mecánica y arte no solo resonaría con los demás, sino que cambiaría vidas. La idea de construir un lugar donde las personas pudieran ser auténticas y vulnerables, enfrentando sus propios temores y aprendizajes, se volvía cada vez más atractiva. Además, había entendido que el estoicismo podría actuar como una brújula en el camino. Las lecciones que había delineado, compuestas de valor, aceptación y acción deliberada, se convertirían en un viaje compartido. Así que un domingo, lleno de nervios y emociones, Miguel decidió invitar a Emiliano para hablar sobre el futuro del taller y cómo podrían trabajar juntos. Ese día, Miguel se sentó frente a su hijo en la mesa del comedor, un espacio que ahora representaba algo más que solo comida. Había evolucionado en un lugar de conversación significativa. Con voz firme, Miguel expresó su deseo de que Emiliano se involucrara no solo como su hijo, sino también como un socio creativo. Este taller no sería solo mío, comenzó, sería nuestro, un espacio en el que ambos podamos crecer, expresar y conectar con quienes necesitan escuchar historias de superación. ¿Qué te parece? Emiliano lo miró, con dudas y curiosidad mezcladas en su mirada. Me preocupa que no funcione, que no se entienda, dijo, con la voz entrecortada. Sin embargo, Miguel respondió con empatía. Es precisamente por eso que debemos intentarlo. La vulnerabilidad es una fortaleza, y si trabajamos juntos, no solo aprenderemos a enfrentarlo, sino que también inspiraremos a otros a hacer lo mismo. Con el tiempo, la decisión de Emiliano fue tomada. Empezaron a delinear un espacio que votara tanto por el arte como por la mecánica. Un taller donde los vehículos reparados estarían expuestos junto a murales cargados de emoción, donde cada vehículo contaría una historia, al igual que cada pintura. Así, los dos comenzaron a trazar un camino y a definir cómo sería su espacio, marcado por el deseo de conectar con la comunidad a través del arte y el proceso de restauración.
Mientras tanto, Miguel, sintiendo que su mundo se expandía, decidió buscar ayuda externa. Así, acudió a un viejo conocido, una mujer empresaria que había creado numerosas plataformas en la comunidad. Su nombre era Teresa, y era reconocida por su habilidad para ayudar a emprendedores a dar forma a sus ideas. Al discutir su proyecto con ella, Miguel encontró el enfoque que necesitaba. Teresa no solo lo guió en la creación de una red de contactos, sino que también lo ayudó a estructurar un plan de lanzamientos del taller. Miguel jamás había imaginado que llegaría a este nivel, donde su idea de unidad, vulnerabilidad y creación adquiría forma tangible. La retroalimentación de Teresa lo empoderó, haciéndolo sentir preparado para enfrentar su siguiente gran desafío. Poco a poco, el taller cobró vida. Emiliano pintaba en los muros mientras Miguel instalaba herramientas y equipos. Los días pasaban y la emoción aumentaba conforme veían que su sueño se volvía realidad. Miguel había transformado su miedo en acción, encontrando en cada trabajo una reafirmación de su valor personal. Cuando llegó el día de la apertura, Miguel sintió una mezcla de ansiedad y entusiasmo. En la inauguración, una multitud se agolpó entre la pintura vibrante y las herramientas brillantes. La conexión con la gente hizo que todo el esfuerzo valiera la pena, aceptando sus inseguridades y permitiéndose ser feliz. Sentía que el taller no solo era un logro profesional, sino una visión realizada en colaboración con Emiliano. Tras un día exitoso, lleno de sonrisas y conexiones, Miguel se sentó con su hijo. Lo hemos logrado. Juntos. Este taller es nuestro legado. No solo hemos reparado automóviles y creado arte, hemos comenzado un viaje de sanación personal, dijo, con satisfacción genuina. Miguel sonrió, sintiéndose no solo un mecánico ni un empresario, sino un padre que había logrado superar la tormenta emocional. Había aprendido que el verdadero éxito no era solo tener un negocio, sino también la capacidad de abrir su corazón, aceptar la vulnerabilidad y animar a otros a hacer lo mismo. La dualidad de su vida, de mecánico y artista, había encontrado su equilibrio. Al mirar hacia el futuro, comprendió que cada día sería una oportunidad para seguir creciendo y transformándose. Mientras Emiliano lo miraba con emoción, Miguel sintió una conexión inquebrantable. Había alcanzado el punto culminante de su viaje, donde ya no era solo una historia de superación, era un testimonio de confianza, amor y renovación. Así, Miguel estaba listo no solo para hacer mecánica y arte, sino para infundir su taller con lecciones de vida que cambiarían corazones. Esta nueva etapa no se trataba de rendirse, sino de enseñar a otros a levantarse. La vida era un viaje, y él, junto a Emiliano, estaba decidido a no rendirse ni permitir que el miedo definiera su camino. Si tú también quieres ser parte de Historias Transformadoras, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo y conectar con contenidos únicos que te inspirarán. Deja un me gusta para alimentar al algoritmo y que sepa lo que te ha impactado. Comenta tus reflexiones y teorías sobre este viaje y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.